Arrancamos ya días de trading en Ponte en Acción. Veo por aquí rápidamente, hecho un rápido vistazo, veo que los números rojos empiezan a abrirse paso a esta hora en las bolsas europeas, que los futuros en Estados Unidos también prevén una apertura a la baja y que el bono americano a 10 años escala hasta el 1,6%. Bueno, parece que esta semana las bolsas amagan con corregir, no sé si con la intensidad que algunos prevén. Ok, se lo vamos a preguntar enseguida ya a Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading y a Gisela Turacini, CEO de Black Bear. Hola Gisela, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien por aquí. Arrancamos contigo, Gisela. ¿Crees que se avecina tormenta bajista en los mercados? Vaya pregunta, Fernando. Pues la verdad es que te diría que ya advertimos la semana pasada contigo que en las principales bolsas teníamos un debate, ¿vale? Aceleración en tendencia o corrección. Yo te diría que esto lo tenemos un poquito al amparo de los estímulos, de cómo viene el New Generation Fund, de los estímulos de Biden. Por lo tanto, los alcistas seguimos teniendo argumentos para continuar las compras, especialmente en el caso de los índices más industriales, como son el Dow, el DAX, como hemos visto, podemos verlo en gráfico. Arrancamos yo creo un nuevo tramo alcista entre enero y marzo de este año, tras los 5 años esos de letargo que tuvimos un poquito. Aunque en un proceso menor, también fue lateral, ¿no? Yo te diría que con este escenario un poquito complicado, es complicado en este caso pensar en sobrecompra, y lo cierto es que los precios invitan a tomar posiciones. Así que tenemos el gráfico a mano, lo estáis viendo. Yo creo que si ponemos la mirada en Wall Street, tenemos claramente los indicadores de sentimiento de mercado y volatilidad en niveles desafiantes. Creo que la reacción de ayer en el Nasdaq deja claro que los alcistas yo creo que lo tendrían bastante complicado, aunque lo intentaran. Así que mientras no veamos precios por debajo de los 16.000 de estos niveles, yo creo que todo puede pasar. Por otro lado, vamos a buscar cortos agresivos en el Nasdaq. No sé si lo podemos ver, si me lo podéis colocar. Stop en los 15.900, vamos a tratar de dar continuidad bajista al patrón. Fernando, yo creo que en este caso la pérdida de soporte es importante y el stop loss, el máximo histórico, los 16.800, sería una buena alternativa, como podéis ver, para ello. Así que poco más que decir, la verdad es que estamos tranquilos, creo que nos debatimos entre tendencia, aceleración de tendencia o corrección y en eso estamos, ¿no? Un poquito. Bueno, poco más que decir, con esos cortos que le habéis abierto al Nasdaq, yo creo que dice muchas cosas. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Javier. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, un poco en la línea de lo que comenta Gisela, ¿no? Parece que hay ciertas dudas, ciertos problemillas, o quizás no esté la cosa tan alegre como venimos viendo últimos meses. Pero bueno, yo como para abrir cortos de momento no me atrevería, ¿no? Soy un poco más prudente, prefiero esperar a ver un poco cómo se desarrolla la situación, a ver un poco en qué queda, sobre todo viendo sobre todo el gráfico que ponía Gisela en el Nasdaq, ¿no? Esa referencia en torno a los 16.000, se puede apreciar que hay divergencias bajistas, ¿no? Tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq. Esto es el S&P, divergencia bajista, ahí lo vemos, máximos crecientes en el precio, máximos decrecientes, en este caso el RSI, S&P 500 exactamente igual. Pero claro, yo mientras no se pierda ese mínimo relativo, mientras no se pierda ese soporte, estoy un poco ahí a la espera, ¿no? Veo el precio ahí en tierra de nadie, entonces sí, por debajo de los 16.000 o 15.900, pues se generan mayores dudas, sobre todo yo, para pensar en una corrección mayor, en una corrección de verdad, porque esto yo creo que todavía no es ni corrección, perder esa zona acompañado de un VIX al alza, ¿no? Ese miedo, esa incertidumbre, creo que sería una señal importante. Y el VIX de momento tampoco es que haya subido en gran medida. Oye, Javier, ¿nos podrías hablar o comentar las pautas estacionales del mercado americano en el Black Friday y en el Cyber Monday? ¿Estamos ahí? Pues sí, fíjate, yo he cogido aquí una referencia, bueno, esto es la plataforma desde la que yo suelo analizar siempre pautas estacionales, no sé si lo podemos ver, y he cogido de referencia entre el 20 y el 30 de noviembre, ¿no? Porque sabemos que al final el Black Friday como tal no cae en un día concreto, y aparte que no suele quedarse, o el Cyber Monday no suele quedarse solo en un día, ¿no? Entonces he cogido del 20 al 30, he cogido un histórico de 70 años, por ver la referencia más amplia que tenemos en el S&P, y vemos cómo este es el recorrido promedio histórico del S&P en un año, ¿vale? Vemos cómo esta fase, entre el 20 y 30 de noviembre, incluso si lo prolongamos hasta el 8 o 9 de diciembre, es una pauta estacional muy alcista, de hecho, de las fases más alcistas del año en el S&P. Vemos que tenemos aquí, en estos 70 años, como digo, aproximadamente 49 años con rendimiento positivo,
22 años con rendimiento negativo, es decir, un 70% o un 69% de probabilidad alcista. Y aquí podemos ver, ¿no? El promedio de las ganancias es prácticamente el doble, el promedio de los años buenos es prácticamente el doble del promedio de los años malos. O sea, una fase muy alcista del mercado, en teoría apoyada, ¿no? Por este Black Monday, por este comprando valores, sobre todo ahora en la última fase. Si nos centramos ya en menos años, ¿no? Cogemos a lo mejor últimos 15 años, pues ahí lo tenemos, ¿no? El porcentaje de acierto aumenta notablemente, 13 positivos, 2 negativos, y pues valores como Amazon, como Apple, que tienen mucho peso en el principal índice, en el S&P, se ven beneficiados en esta fase, o en este periodo de tiempo tan corto, por lo tanto, una pauta muy positiva. Luego ya está el debate de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Compro, no compro? ¿Aprovecho estos días? Bueno, yo creo que es un filtro adicional, no tiene que ser el filtro definitivo para elegir si se compra o se vende, pero hay que tenerlo en cuenta. Este tirón del consumo en los próximos días y también unido a las Navidades y sumado a la falta de componentes electrónicos, es lo que está haciendo que el sector de productos electrónicos en Europa, Javier, esté como está, que está como un auténtico cohete, está como el primo de Zumosol este sector. Sí, totalmente. O sea, es un sector con mucha fuerza alcista, diría que está entre el top 3, ¿no? Junto a artículos personales, que si no me equivoco comentamos aquí la semana pasada con Louis Vuitton y demás, y tecnología, bueno, semiconductores, tecnológicas, hardware. El sector equipamiento electrónico, componentes electrónicos en Europa, y lo vemos, ¿no? Clarísima tendencia alcista, más fuerte que el mercado, y por destacar algunos valores, ¿no? Schneider Electric, máximos históricos, ahí lo vemos, tendencia alcista, hace una breve corrección, pero enseguida un nuevo impulso. Tenemos valores como Prysmian, por ejemplo, también del mismo sector, lo mismo, hace una breve visita a la media móvil ponderada de 30 semanas, pero enseguida recupera y rompe al alza. Nexans, también valor francés, bueno, concretamente está ahí peleando con los máximos, pero hay muchos valores interesantes y yo creo que ahora mismo en una cartera de renta variable diversificada, algún valor de este sector europeo hay que tener en cartera, porque como has dicho, ¿no? Hay factores que apoyan un poco la fuerza del sector. Hablemos también de otros activos. Enseguida, Javier, te pregunto por el oro y Bitcoin, pero antes el petróleo. Gisela, la verdad es que acaba de empezar el partido entre la OPEP, Estados Unidos y otros grandes aliados para liberar reservas. Aquí el objetivo de los países consumidores, evidentemente, es que baje el precio. El objetivo de los productores es que siga subiendo para que puedan ellos cuadrar sus presupuestos. Claro, con toda esta marejada y esta tensión, pues bueno, muchos traders se están acercando al mercado del petróleo. Hemos estado viendo que el anuncio de ayer no solo no frenó la escalada del precio del petróleo, sino que incluso le dio alas hasta los $82 barril de Brent. Un poco cómo jugamos ese partido, Gisela. Bueno, la verdad, Fernando, es que te diría que lo cierto es que en las últimas sesiones, como decías, hemos visto caídas importantes en los precios del crudo. Pero yo pienso que es meramente coyuntural, la verdad. Yo creo que la decisión, como comentabas, de liberar parte de sus reservas estratégicas de los principales países importadores de crudo, como son US, China, Japón, Reino Unido, India y Corea del Sur también, yo creo que podrían tener efectos bastante contrapuestos a la solución buscada, ¿no? Es mi opinión esto. Como tú decías, pues tenemos a la OPEP ahí en medio, se siente muy cómoda con el Texas en los 80 y yo creo que la liberalización de los 50 millones de barriles de los 600 que están a disposición de Estados Unidos, yo creo que no pueden más que aliviar un poquito unos días la cotización, ¿no? Algo, por cierto, Fernando, que creo que la OPEP está dispuesta a combatir con más recortes. Estamos un poco pendientes a ver qué hacen. Y bueno, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué será un poco del suministro si los estados tienen menos reservas estratégicas a su disposición, ¿no? Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y está claro que la contraparte es más presión al alza para los precios del petróleo, ¿no? Técnicamente nos centramos en el gráfico, lo vemos, corrección tipo, es la que tenemos clarísimamente aquí, en forma de bandera, podría completarse en breve, según la estamos viendo, para ver on fire nuevamente a los precios del petróleo. La verdad, aquí incluso podríamos abrir posiciones largas, si queréis un poquito más táctico, con cierres en el futuro del crudo, como sabéis, por encima de los 81, ¿vale?, de cotización de barril. Creo que es una posición, una coyuntura compleja. Tenemos mucha gente en el terreno de juego y vamos a ver cómo juegan sus cartas para ver qué hacemos operativamente, pero sobre todo muy pendientes de estos jugadores que os he comentado.
Un minuto me queda tan solo. Javier, en contra de lo que muchos pensaban, ¿cuál es la mejor cobertura contra la inflación, el oro o el Bitcoin? Bueno, pues al final yo creo que ninguna de las dos. En mi opinión, Javier. Pues sí, yo estoy muy en esa línea, ¿no? Al final estamos siempre con ese discurso de el oro protege contra la inflación. Yo creo que el oro protege contra el miedo y la incertidumbre, ¿no? Y al final creo que esta situación de inflación, como hay confianza en la Reserva Federal en que en algún momento subieran los tipos y esta inflación podría bajar, llegue antes o llegue después, ese miedo, esa incertidumbre no se genera. Entonces, el oro, digamos que no nos tiene que refugiar contra nada, ¿no? No sé si me estoy explicando, a lo mejor es un poco complejo y deberíamos de darle más tiempo, pero yo creo que esta caída que hemos tenido estos últimos 4 o 5 días, del 4 o 5% del oro, la gente, no, protección contra la inflación, es que no es así y históricamente no ha sido así. Estamos en una situación diferente a lo que vimos en los 70, en los 80 y eso obviamente pues complica un poco que el oro tenga recorrido alcista. Podría tenerlo en el futuro, si la inflación va a más o la inflación se queda ahí de forma sostenida. Y el caso del Bitcoin, bueno, el Bitcoin yo personalmente de momento no creo que sea refugio contra nada, al menos no lo ha demostrado, de momento es un activo especulativo y encima, como comentaba antes, como el gráfico del S&P y Nasdaq, tiene una divergencia bajista activada, o sea que yo creo que todavía podría corregir un poquito más a corto plazo. Veremos a ver en qué queda. Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading y Gisela Turacini de Black Bear. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Que paséis feliz tarde. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, deprisa, corriendo, como sucede en los mercados. Nos tenemos que despedir. Enseguida nuestros compañeros actualizan la información de este miércoles 24 de noviembre. Mañana volvemos, como siempre, a nuestra hora habitual, las 12 del mediodía. Hasta entonces, que seáis libres y felices. Adiós, hasta mañana.